¿Qué tal, estimados amigos? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos al seminario de varones. Hoy vamos a hablar, acerca de la vida del apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Dónde estuvo Pedro? ¿Cómo fue su vida? Y si yo les pregunto a ustedes o a cualquier persona que encuentre en la calle, ¿conoces a quién fue el apóstol Pedro? ¿Cuál más lo va a conocer? ¿Cuál más me va a decir, mira, sí, el apóstol Pedro es el que negó a su maestro principalmente? Van a decir, mira, sin duda alguna eso le van a contestar. Otra cosa que le pueden contestar los religiosos, van a decir, pues es el que tiene las llaves del reino de los cielos y es el que cuando estemos allá en el cielo te va a decir, pásale. Y es muy conocido, conocidísimo el apóstol Pedro en la escritura y aún no en la escritura, aún en la vida religiosa. Pero bueno, hoy vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. Esto es para conocer su vida, sus errores, sus aciertos, para comprender cómo fue su crecimiento espiritual y cómo fue que ese crecimiento espiritual lo transformó en un héroe de la fe. Pedro, ¿quién fue Pedro? Fue un pescador. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de todo esto de su vida, pero yo a lo que voy es a esto. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor va a elegir a ciertas personas nada más por su apariencia física, por lo que tienen, ya sea en estudios o económicamente o hasta su porte físico, pero nosotros estamos muchas veces como el profeta Samuel, en su primera carta, en su primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7 dice, y el Señor respondió a Samuel, me estoy ubicando ahorita en este momento cuando el profeta va a ungir a David como rey. Y respondió y respondió el Señor a Samuel y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, hermanos, está muchísimo claro, clarísimo, que el Señor es el que mira el corazón, no mira las apariencias. Yo quisiera que me acompañaran a orar. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento hoy y con la luz de su Espíritu nos guíe para ver la vida del apóstol Pedro, sus errores, sus aciertos y cómo fue creciendo en fe. Y amado Dios, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí delante de tu presencia. Yo agradezco por la vida de todos mis hermanos, de todas aquellas personas que en este momento me están escuchando, para pedirte, Señor, que juntamente con ellos tú nos guíes, que tu Espíritu nos esté guiando hacia toda verdad, que tu Espíritu nos haga ver la vida del apóstol Pedro y que a través de esa vida también nosotros podamos reflejar ese crecimiento en su fe y cómo él llegó a ser ese varón de fe. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como les acabo de decir, Pedro, un varón que quizás alguna persona, un fariseo, un maestro de la ley, no daba un peso por él. Decían que Pedro era una persona ignorante, del vulgo, y que pues francamente como que no lo tenían en esa posición de ser un discípulo así fiel de un maestro. Pero hermanos, todos aquellos que han servido al Señor, que han servido al Maestro, han sido también personas llenas de errores. Han sido personas con errores, pero también con aciertos. Pero ¿qué ve el Señor? El corazón. Y yo sé que a través de este estudio, usted va a tener algunas de las características de Pedro.
usted va a decir, ah, caray, yo me estoy identificando con Pedro en esta o en tal situación. Yo le voy a hacer una pequeño brevario de los varones que estuvieron con el Señor. Por decir, Job quería morir y que terminara todo su dolor. Jonás quería huir de sus responsabilidades. Él se fue en un pez y vámonos, yo me voy, yo no quiero llevar la responsabilidad de llevar el mensaje. Moisés sentía que no sabía qué decir a Faraón y a veces se mostraba indeciso. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no lo escuchaba. Podemos decir que los pecados de David fueron 3: asesinato, adulterio y censo del pueblo. Salomón reconoció que él no tenía la ciencia ni el conocimiento para gobernar un pueblo. Elías le tuvo miedo a Jezabel y se fue a esconder a una cueva. Pero ¿saben qué? Y yo les puedo ir nombrando más y más, les puedo hablar de Noé, inclusive Abraham, varios que alcanzaron posteriormente un testimonio de fe. Pero todos ellos, ¿qué hicieron? Se dejaron moldear. Ellos se dejaron moldear por el Maestro, en este caso por nuestro Padre Celestial. En la segunda carta a Timoteo nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros nos limpiamos como ellos lo hicieron, vamos a ser útiles para toda buena obra, dispuestos, como en un tiempo lo fue el apóstol Pedro. Dispuesto es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. También encontré una definición que explica en lenguaje sencillo que dispuesto es hacer las cosas bien, con ganas y de buena gana. Eso es estar dispuestos. Y cuando nosotros llegamos a estar limpios y dispuestos para toda buena obra, vamos a trabajar así, de esa manera. Pedro tenía muchos defectos y a la vez también muchas virtudes, como todo ser humano, pero el Maestro tuvo mucha paciencia con él. El Maestro, yo sé que en algunas ocasiones a nuestro Señor Jesucristo los comentarios de Pedro y lo que le decía, inclusive le llegó a decir, apártate de mí, Satanás, ¿no? Ya que, imagínense, yo creo que al Señor, el apóstol Pedro decía, ay, bueno, le voy a tener muchísima paciencia. ¿Quién fue Pedro? Vamos a hacer un poquito de su biografía. Pedro fue el hijo de Jonás, hermano de Andrés. Era pescador en el lago de Tiberíades, cuando obedeció la llamada de Cristo. Era casado y su esposa lo acompañaba en la época apostólica. Vuelvo a repetir, era de oficio pescador, originario de Betsaida. Posteriormente se mudó a Capernaum. Edad, algunos escritores y conocedores dicen, no, era más joven que el Maestro. Otros le dicen, no, era más grande. No hay un acuerdo, yo no les puedo decir exactamente. Pero por un momento usted imagínese al apóstol Pedro. Nos lo han narrado en las películas, ¿no? Con el cabello largo, chino, andrajoso. Imagínense oliendo a pescado, ¿no? No sé si usted ha ido ahí algún mercado donde venden pescado, huele, pero tremendo, ¿verdad? Entonces, imagínense, y el Maestro lo vio y lo llamó. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Algunos también lo definen como piedra. La iglesia tradicional dice, no, es que Pedro fue la roca. Y algunos escritores cristianos o denominacionales dicen, no, fue una piedrecita. Miren, yo a lo que voy es a esto, que Pedro, que la definición es de una piedra que viene del latín petra, es una sustancia mineral dura y compacta, es decir, de elevada consistencia.
Así es que, hermanos, si fue una roca, si fue una piedrecita, miren, el Señor es el que nos lo va a decir completamente qué es lo que le quiso decir. Pedro llegó a ser una roca compacta. Pedro fue de un carácter, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las características de Pedro fue que Pedro tomó aparte a Jesús para convenirle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y a Jesús. Esto lo vemos en Mateo 17:4. Y se postró sobre su rostro con temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desenvainó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. No sé si recuerda usted ese pasaje, yo creo que está bien presente en el libro de Mateo, cuando llegan a prender al maestro, y Pedro inmediatamente saca la espada y dice la escritura que hiere en la oreja a Malco, y el Señor le dice, mira Pedro, espérate. Entonces fue Pedro, quien desenvainó su espada, vuelvo a repetir, fue Pedro quien se jactó que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo tuvo un círculo íntimo de amigos, que fue Jacobo, que fue Juan y que fue el apóstol Pedro. Pedro era entusiasta, era obstinado, a veces atrevido, era impulsivo. La impulsividad es la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar los impulsos, las tentaciones o los deseos que siente. Nosotros vemos a Pedro desenvainando la espada, actuando compulsivamente. Nosotros lo vemos en el milagro de la segunda pesca, de la segunda gran pesca. Como le dicen, es el maestro. ¿Qué hace Pedro? Enseguida se va nadando para llegar a donde está el maestro. Y así sucesivamente. Pedro era muy impulsivo. Entonces, por lo que ustedes pueden ver, el Espíritu Santo y nuestro Señor tenían mucho trabajo que hacer. Pero ¿qué vieron en ellos? ¿Qué vio el Señor y el Espíritu Santo en Pedro? Un amor hacia el Maestro, un amor hacia Dios, un amor tan grande. Y eso es, hermanos, lo que Dios ha visto en nosotros. Eso es lo que el Señor, con un microscopio, ha de haber visto. Tiene un amor por mí y yo lo voy a llamar, y no importa, yo lo voy a moldear y lo voy a hacer un pescador de hombres. Así es que, hermanos, si usted es impulsivo, si usted es obstinado, si usted es a veces hasta agresivo, no se preocupe, usted tiene ese llamado, usted ha sido llamado, así como lo fue el apóstol Pedro. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así el Señor lo continuó moldeándole exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera: una piedra, una roca, algo sólido. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo al último el apóstol Pedro tiene un carácter completamente diferente a lo que estamos viendo ahorita de un apóstol. Cómo fue él creciendo gradualmente en fe, en santidad, en conocimiento, etcétera, etcétera. Nuestro Señor lo fue moldeando así, por esa paciencia que tuvo. Pedro tuvo su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo a orillas del río Jordán, en Betábara. En Juan 1:28 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el 41 y 42 dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas.
el apóstol Pedro tuvo un segundo encuentro con el maestro, ¿sí? Ahí no se definió completamente Pedro en ese primer encuentro. Él tuvo que tener otro encuentro con el Señor. Quizás pasaron algunos meses, dicen los estudiosos, porque se dice que Juan estaba bautizando en Betabara, y en el segundo encuentro que tuvo con el maestro, ya Juan estaba en la cárcel y el Señor era el que andaba compartiendo ya en su ministerio terrenal. Y nos dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, perdón, que su suegra estaba enferma y que el Señor llegó y la sanó. Y quiero pensar que Pedro estaba por allí, porque era en su casa de Pedro. Quiero pensar que Pedro vio ese milagro del Señor, de que la sanó y posteriormente les servía. Pero aún así Pedro mostró para mí, en lo personal, cierta incredulidad. Como que dijo, bueno, pues qué bueno, es un profeta, es un maestro. Entonces, posteriormente lo vemos a nuestro Señor Jesucristo entrando, compartiendo en la orilla del mar de Galilea. Me imagino que pasaron 1 o 2 días, no sé, pero fue un periodo de tiempo muy corto, cuando nuestro Señor entra en una barca. Aconteció en Lucas 5, del 2 al 11, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. ¿Por qué se pescaba de noche? ¿Por qué Pedro dijo, bueno, el maestro me está llamando a algo que no le veo sentido? Dicen los conocedores en la pesca que en la noche los peces salen a las orillas a buscar alimento, y es cuando aprovechan los pescadores para pescarlos. Y durante el día los peces se reúnen se concentran en la parte de en medio de los lagos, y se sumergen hasta abajo por el calor. Entonces Pedro, en el conocimiento que decía, no tiene razón de ser esta situación. ¿Por qué? Porque ahorita es imposible que encuentre yo peces aquí en la orilla. Pero le dice, y habiendo y como dice decía en el capítulo, en el versículo que les acabo de compartir, dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, mira qué ojeras traigo ya. Mira, ya estoy agotado, ya estoy bien cansado, ya estoy lavando mis redes quiero irme a dormir. Ya, pero bueno, Señor, mira, nada más porque tú me lo dices, porque sanaste a mi suegra, voy a obedecer. Y ahí va Pedro. Y dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieran señas a los pescadores que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando
trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí Simón Pedro dijo, me rindo, Señor, veo que tú eres más que un profeta, veo que tú eres más que un predicador, veo que él empezaba a ver algo más en Jesucristo. Ya empezaba a ver que Jesucristo era el Hijo de Dios. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro la roca. En Mateo 16, 18, 19 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con esto el Señor le está diciendo que Él sería una pieza fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús después de su resurrección. Después de su resurrección, Jesucristo repitió el milagro de la gran pesca y le hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. En la segunda gran pesca vemos que el Señor le dice, en Juan 21:6, dice, Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Apacienta, Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese llamado de Pedro, pues, él lo atendió y fue uno de los grandes apóstoles. Alguien que tuvo muchas características, ya no tan malas, tan negativas como le estábamos viendo, sino ya tuvo características más significativas para ejercer el apostolado. Pedro tuvo una característica, número 1, yo veo en Pedro la obediencia. Obediencia es acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad y disciplina. Nosotros lo vemos en la pesca milagrosa, en lo que acabamos de leer, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes y vas a sacar muchos peces. Y Pedro dice, bueno, Pedro obedeció. Principalmente la obediencia fue la que caracterizó a Pedro en esta parte. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios quiere de nosotros obediencia, ¿sí? Dios quiere un corazón obediente. Es mejor obedecer que los holocaustos y que muchas cuestiones de la ley, ¿sí? El obedecer es, más que todas las cosas. Como característica número 2, Pedro fue el que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús le dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. ¿Qué vemos ahí? Que Pedro, a pesar de cómo era, él tenía esa sensibilidad espiritual. Pedro, no sé, me imagino que llevaba su oración, que llevaba cierta vida religiosa, pero tenía un corazón fiel y dispuesto. Y el Padre le reveló, el mismo Señor Jesucristo, Pedro, esto no te lo reveló ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro fue
el primero en decir, primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Yo veo otra tercera característica en la vida de Pedro: confianza. Él era un varón confiado, pero en su maestro. Confianza es sinónimo de seguridad, esperanza, fe, credulidad, decisión, determinación, certidumbre, tranquilidad, creencia. Y esto yo lo veo en esta parte de la Escritura, donde dice la palabra: dijo Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Esto es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras las acuñó el apóstol Pedro. Esas palabras las hemos escuchado en alabanzas, las hemos escuchado en mensajes, las hemos escuchado en varias situaciones de nuestra vida. Que a pesar de que nosotros estemos pasando una de las situaciones más difíciles, a pesar de que nosotros caminemos muchas veces por el valle de sombra de muerte, de nuestro corazón, de lo profundo, sale esta frase que dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo quisiera, hermanos, que esta frase que acuñó el apóstol Pedro quedase grabada en nuestros corazones por siempre, hasta el último día que el Señor nos permita vivir, hasta el día en que nos graduemos, que digamos: Señor, ¿a quién iremos? No tenemos ningún lugar a donde ir aparte de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A partir de aquí, Jesús se vuelve a sus 12 apóstoles. Ellos habían pasado mucho tiempo con Él y habían tenido muchas oportunidades de conocer sus milagros y enseñanzas. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionaron ante el éxodo masivo en que estaban presenciando? La decisión era de ellos. Cristo no retiene a nadie contra su voluntad. El Señor le dijo: también ustedes se van, también se quieren ir. Ellos dijeron: no, ¿a quién iremos? Vuelvo a repetir. Entonces nosotros vemos que no había otro a quien ir. ¿A quién iremos? Con esto reconocen que tenían profundas necesidades espirituales que nadie más había logrado saciar adecuadamente. Ellos habían comprobado que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ellos tenían la confianza, que era de lo que les hablaba de esta característica, la confianza que Jesucristo no defraudaría a ninguno de ellos. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿a usted alguna ocasión lo ha defraudado el Señor? Yo creo que a ninguno de nosotros. Si a veces el Señor no responde a nuestras peticiones, el Señor sabe por qué. No es el tiempo, no es su voluntad, no es lo mejor para nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que tener como el apóstol Pedro es esa confianza. Vamos a la cuarta característica que yo muestro, que yo noto. Mostró determinación. ¿Qué es la determinación? La osadía, valor, audacia, arrojo, intrepidez, brío, coraje. Eso es lo que mostró también el apóstol Pedro. En el día del Pentecostés, ¿sí? Después de que vemos a un Pedro que se fue a esconder cuando negó al Señor, hasta a una mujer también le dijo: oye, ¿tú estabas con ellos? No, no es cierto, yo no estuve. No, no es cierto. Y Pedro fue y se escondió y lloró amargamente. En la crucifixión no se menciona al apóstol Pedro. Hasta donde yo he leído se menciona al apóstol Juan, pero bueno, Pedro, al parecer, y muchos predicadores lo dicen, Pedro era un cobarde.
Quizás sí lo fue, ¿no? Pero imagínense estar ahí al lado de los soldados romanos y que lo estén acusando y que también su vida esté en peligro. Este, yo creo que cualquiera de nosotros, pues sí lo pensaría dos veces y diría, bueno, no, sí, no estuve con él y mejor me voy, ¿no? Después a ver luego qué pasa, ¿verdad? Pero todo eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque el día que llegó el Espíritu Santo a su vida, cambió completamente. En el día de Pentecostés, que empezaron a hacer burla los judíos y dijeron, no, estos están llenos de mosto. Pero dice, no, no están llenos de mosto. Es muy temprano para que estén ya embriagados. No, lo que sucede es que pasó esto y Pedro empieza a relatar y Pedro empieza a hablar con ese arrojo, con esa audacia, con ese valor, con esa valentía, con ese coraje. ¿Y qué fue lo que sucede? Dios empieza a hacer una iglesia, Dios empieza a hacer su obra y se convierte en muchísima gente esa ocasión. ¿Y qué pasa posteriormente? Vuelven otra vez a enfrentar a Pedro. Y Pedro vuelve a repetir otro de los sermones, ¿sí? En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud de Jerusalén y la iglesia comenzó con una influencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes. Más tarde Pedro sanó a un cojo que pedía limosna en la puerta de la entrada llamada La Hermosa y predicó audazmente ante el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Jesucristo resucitado. Ya nada podía detener a Pedro. Ya el Pedro que empezó vacilante, que empezó con diferentes características, ahora Pedro se había convertido. Vemos cómo el Señor fue transformándolo, cómo el Espíritu Santo lo fue moldeando y cómo él también se dejó moldear. Vemos cómo ahora completamente un Pedro diferente. ¿Eso les da algo a entender, hermanos? ¿Nos dará algo a entender? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo nuestro carácter, que quizás muchas veces sea impulsivo para cosas negativas, cómo Dios lo transforma para las cosas positivas, para trabajar en su reino? Y más adelante nosotros vemos algo que estaba prohibidísimo en la ley judía. Pedro entra en la casa de un gentil. Imagínense, ¿no? Es otra de las características del apóstol. Pedro muestra, bueno, yo veo humildad, ¿no? No sé usted qué vea, pero yo veo humildad, pero usted puede ver muchas cosas. No es fácil entrar, echarse encima a todos los judíos y entrar en la casa de Cornelio. ¿Cornelio quién era? Un centurión romano. Alguien que no era muy bien visto por el pueblo judío, alguien que un centurión romano era el que tenía la opresión al pueblo, era el que pues tenía que poner el orden y a veces muchos se pasaban de la raya, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos a Cornelio, un varón piadoso, un varón que oraba, un varón que el Señor se le reveló. Vemos ahí que Cornelio tenía una comunión con el Señor y aún sin conocerlo. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, manda a personas que vayan a traer a Pedro a casa de un tal Simón Curtidor. ¿Y qué es lo que hace Cornelio? Lo manda a traer. ¿Y qué sucede? Que estaba Cornelio junto con toda su familia reunidos. Pero primeramente a Pedro le fue revelado que él no llamara común o inmundo. ¿Cómo voy a entrar yo a la casa de un gentil? Yo me voy a contaminar. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y dice Pedro, bueno, Señor, pues yo voy a ir a ver cómo me va, ¿no? Con los de con todos los judíos. Y llega Pedro y entra y lo primero que hace Cornelio, se postra, lo adora, Pedro lo levanta, no, yo soy un hombre, un varón igual que tú,
y ya empieza Pedro con su mensaje. ¿Y qué creen? Que el Espíritu de Dios empieza a caer sobre la casa de Cornelio. Pedro humildemente se presentó en la casa de un centurión. Yo veo humildad, yo no sé usted qué vea, también puede ver muchas características en esta parte, que seguramente las tiene, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pedro ahí? Abrió la puerta nuevamente a los gentiles. A los romanos, verlos rendidos ante el cristianismo. Otra característica, la 6, yo veo una fe grande en el apóstol Pedro. Dios hizo muchos milagros a través de la vida del apóstol Pedro. Él curó a un cojo, como lo acabamos de ver, y haciéndolo de la mano derecha lo levantó al instante sobre sus pies y tobillos, y ellos cobraron fuerza. Yo veo que cura a un paralítico en Hechos 9, 32, 35. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. O sea, lo puso luego a hacer su quehacer, ¿verdad? Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Yo veo que Pedro resucita a Dorcas. Más Pedro, en Hechos 9, del 40 al 41, más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Dice la Escritura que sanaba enfermos y liberada de espíritus inmundos, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre de alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y eran todos sanados. ¿Cómo ven a Pedro? Híjole, yo creo que ni Pedro, cuando era pescador y andaba ahí echando las redes, jamás se imaginó que él iba a pasar por esto. Así es que, hermanos, si usted se encuentra en esta situación, no vaya a decir, el agua apenas me llega a los tobillos, ¿verdad? No, usted tiene ese llamado, como el apóstol Pedro. Jesucristo trabaja en nuestras vidas también conforme nosotros lo dejemos trabajar. Si nosotros tenemos la voluntad de hacerle, de obedecerle, vamos a hacer, si usted quiere, hasta más que Pedro. Otra característica acá, Pedro era un hombre comprometido. Su pasión por Jesucristo, por su maestro, demostró su compromiso, un compromiso a prueba de todo. Nosotros vemos que él siempre procuró estar junto con el maestro. Lo vemos en ese círculo íntimo, lo vemos siempre con el Señor, siempre preguntándole, oye Señor, yo tengo una duda de esto, oye explícame esta parábola, oye Señor, no quiero que vayas a morir, no, vente, no, tú ni pienses en eso. Yo veo a Pedro un amigo, un amor por su maestro. Y eso es también algo importantísimo, ¿sí? Aparte del compromiso, ese amor que debemos tener por el maestro, un amor que pueda ser a prueba de tantas cosas. Yo veo a Pedro liderando la iglesia, levantándose, él siempre siendo uno de los primeros, ¿sí? Pedro era un líder, el significado es un guía, alguien que conduce. Por ende, cuando mencionamos este término nos referimos a aquella persona que siempre está a la cabeza de algún proyecto, gracias a las habilidades con las que cuenta, el que tiene un equipo de trabajo, el cual se ayudan mutuamente, pero él siempre será la persona a cargo. Nosotros vemos a Pedro liderando la iglesia, vemos a Pedro compartiendo, vemos sanando, vemos dando sermones, en el de Pentecostés, en los discursos a la multitud, llevando el evangelio a los gentiles.
Entonces, hermanos, son muchas características de las vidas del apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender de la vida del apóstol Pedro? Aquí, Pedro en realidad nos da tanta enseñanza, en la cual nosotros podemos tomar parte de todo esto. Y si nosotros nos dejamos moldear, vamos a seguir adelante. Vamos a ser como el apóstol Pedro, vuelvo a repetir, o más que él. Jesús pacientemente les enseña a Pedro una y otra vez. Pedro necesita corrección y el Señor le dio con paciencia, firmeza y amor. El maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. Dicen un salmo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro, el pescador áspero, imprudente, era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús usa héroes insólitos, ¿sí? Si usted conoce los personajes de Marvel, ¿sí? Pues Jesús anda buscando héroes insólitos. Jesús anda buscando muchos Pedros. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó en muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Dice que Pedro había estado con Jesús, y estar con Jesús hace la diferencia, ¿sí? Si estamos fuera de nuestro Señor, pues no vamos a estar no vamos a hacer esa diferencia. Y el apóstol, por último, en una de sus cartas, nos da uno de los mejores mensajes. En su segunda carta, en la segunda de Pedro, en el capítulo 11, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, ¿cuánto aprendió el apóstol? Ya dice: a vuestra fe añadid virtud, paciencia, añadid dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Ya vemos un apóstol completamente diferente, completamente cambiado. Ya no lo vemos tan agresivo, ya no lo vemos tan impulsivo, ya no lo vemos cortando la oreja, ahora lo vemos sanando, ahora lo vemos trabajando, ahora lo vemos haciendo cosas completamente diferentes. Pedro llegó a ser una de las columnas en la iglesia en Jerusalén, y posteriormente vemos que Pedro se aleja, se pierde. Trabajó en el anonimato y sufrió el martirio. Algunos lo ubican en la época de Nerón, en el 67, en el 68, algunos lo ubican en otras fechas, cuando igualmente sufrió martirio el apóstol Pablo, y ahí termina la vida de uno de los grandes héroes de la fe. Se dice que en el Vaticano, en la parroquia de San Pedro, hay una estatua muy grande de él, y que mucha gente va y le besa los pies, como lo quiso hacer Cornelio. Yo quisiera que un día el apóstol Pedro viniera y les diera ese mensaje que le dio a Cornelio y a su familia. Un mensaje completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar.
Y Pedro dice, Señor, yo ya lo dejé todo. Señor, yo dejé padre, dejé madre, dejé mi familia. Y hermanos, hay una recompensa. Si usted, el Señor lo llama a dejar, yo no digo que deje su familia ni su trabajo, o si el Señor le dice, hágalo, ¿verdad? Pero bueno, que usted va a tener una gran recompensa, que no queda ahí en nada más. Pedro le dijo, entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, o autos, o el BMW que tiene ahí en su garage, ¿verdad? Por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es que, hermano, hay una gran recompensa. Acabamos de terminar de ver un poquito de lo mucho de la vida del apóstol Pedro. Hermano, si usted está dispuesto a pagar ese precio, a ser un pescador de hombres, inténtelo, vale la pena. En verdad, hay una recompensa tan grande. Hermanos, pues no sé cómo se identifique usted con el apóstol Pedro, en qué área se identifique, pero vuelvo a repetir, usted tiene un llamado. Usted tiene llamado para ser un héroe de la fe. Hermanos, pues gracias a Dios hemos terminado, concluimos y pues Dios les bendiga y los esperamos para otro capítulo más de Héroes de la Fe. Dios los bendiga y conéctate, hermano.